Buenas tardes, compañeros, maestro. Vengo a explicar el tema de técnicas de predicción de saltos. Bien, las técnicas de predicción de saltos empiezan ya que actualmente las máquinas son capaces de leer y ejecutar más de una instrucción en cada ciclo de reloj que se obtiene. Pero para obtener una obtención de un rendimiento alto surge un inconveniente, el cual son los saltos de condición, los cuales provocan dependencias de control. Estas dependencias de control son cuando una instrucción de salto es decodificada y el procesador bloquea el fetch de instrucciones hasta que el salto no sea resuelto, es decir, hasta que no se conoce la dirección destino y no se sabe si el salto será tomado o no. En este tiempo de bloqueo del fetch de instrucciones, el procesador no lee ninguna instrucción de la caché de instrucciones, lo cual crea que en el cauce de ejecución existan espacios sin instrucción, lo cual crea lo que es llamado una burbuja dentro del procesador. Y esta burbuja ocasiona una baja de rendimiento, ya que se tendrá menos instrucciones de dónde elegir para lanzar a ejecutar. Para evitar esta penalización, se utiliza lo que son la predicción de saltos, lo cual su objetivo es, como ya se dijo, reducir la penalización producida por los saltos, haciendo un prefetching y ejecutando instrucciones de camino o destino antes de que el salto sea resuelto. A esto se le conoce como una ejecución especulativa, ya que se ejecutan instrucciones sin saber si son las correctas en el orden del programa. Entonces, de esta manera se intenta no romper el flujo de ejecución del programa, leyendo continuamente instrucciones de la caché de instrucciones y no introduciendo burbujas en el procesador, evitando esa baja de rendimiento. Para estas técnicas de predicción hay de dos tipos, las cuales son la predicción estática, la cual se realiza en el tiempo de compilación, y la predicción dinámica, la cual se realiza en el tiempo de ejecución. Cada una de estas dos tiene sus ventajas y desventajas. En primera, la predicción dinámica tiene una ventaja la cual consigue una mayor precisión, pero su desventaja es que a un coste de hardware mayor, mientras que en la predicción estática se tiene menos precisión, pero no se requiere tanto hardware. Pero a cambio de esto, algunas implementaciones pueden llegar a incrementar la longitud de su ejecutable considerablemente hasta en un 30% más. También existen otras técnicas de predicción no basadas, existen otras técnicas que no se basan en la predicción, como son el salto retardado, el avance en el cálculo de las instrucciones de las que el salto depende, o la ejecución concurrente de los dos posibles caminos que se pueden escoger al llegar a un salto condicional. Bien, pero en esta ocasión solo nos vamos a enfocar en las que son las predicciones de salto, la estática y la dinámica. Empezamos con la estática. Aquí existen diversas técnicas. Las más sencillas se basan en las propiedades estáticas de los saltos, como son su código de operación o su dirección de destino. Hay otras más complejas, las cuales se basan en un proceso de profiling, es decir, en realizar ejecuciones previas para obtener medidas que permitan deducir estáticamente el comportamiento del salto. Aquí solo veremos las más sencillas. La primera es en la que se predice que todos los saltos serán tomados. Esta es la más sencilla, pero obviamente su precisión es bastante pobre. La segunda son la predicción basadas en el código de operación, la cual es basada en los estudios que dicen que según el tipo de salto que será realizado, la posibilidad de que será tomado o no es muy diferente en cada ocasión. Y por último está la predicción de saltos en función de su dirección. Por ejemplo, los saltos hacia atrás siempre predecirlos como tomados, ya que estos saltos son más que nada relacionados con los bucles de condición, como son el for, el while, etc. Así que por lo menos serán ejecutados una vez. Y lo que son los saltos hacia adelante, los cuales siempre serán predecidos como no tomados,
ya que estos son relacionados a las instrucciones de condición como son el if, then y else, por lo que puede ser que no sean tomados de un inicio. Bien, dicho lo anterior, vemos que las tres formas de predicción de saltos de la manera estática se basan en que si un salto es tomado o si nunca es tomado. Analizaremos estas dos formas. El salto cuando nunca se toma es cuando ante una instrucción de salto siempre se elige la instrucción siguiente. Y si el salto se da, se vacía el cauce y se captura la instrucción de destino. Si la instrucción siguiente genera un fallo el cauce se detiene hasta que se resuelva el salto. Esto tiene una simple implementación y tiene una eficacia media. Veremos un ejemplo rápido con una segmentación de 6 partes, las cuales son la FI, que es captación de instrucciones, DI, decodificación de instrucciones, CO, cálculo de operandos, FO, la captación de operandos, el EI, la ejecución de la instrucción, y la WO, que es la de escribir los operandos. Vemos que en el primer ciclo de reloj aparece lo que es nuestra instrucción 1 en la captación de instrucción, la cual es mover un número al registro AL. Vemos que en el número 2 aparece lo que es la instrucción 2 en la captación, y en la decodificación avanza lo que es la instrucción 1. La instrucción 2 ya corresponde al CMP de comparación. Luego aparece la instrucción número 3, que es el salto, y la instrucción 2 pasa a la decodificación y la instrucción 1 al cálculo de operandos. Seguimos donde aparece la instrucción 4. Aquí es donde vemos que el salto es considerado que no se va a tomar, por lo que la siguiente instrucción se sigue tomando. Seguimos avanzando en el cauce, se va llenando nuestro cauce. Aquí es donde aparece el conflicto, ya que en la instrucción 2 está en el cálculo de operandos, pero necesita el registro AL, que aún se está manipulando, por lo que ahí se detiene, se hace un bloqueo y hasta que se resuelva ese conflicto. Vemos que la instrucción 1 se sigue operando. Ya cuando se acaba de operar, empieza lo que es la siguiente. Ahí causó una burbuja. Después aparece la instrucción 5, porque es la que sigue y es la que se sigue tomando, como si el salto no fuera tomado. Bien, ahora la instrucción número 3 es la que está en el cálculo de operandos, la cual corresponde a nuestra salto. Pero para esto se tiene que resolver primero lo del CMP para ver cuál registro está activo en la bandera de flag. Vemos que se va a generar otra burbuja hasta que ese conflicto está resuelto. Ahora sí es donde nuestra instrucción 3 puede ser ejecutada, nuestro salto. Vemos en esta primera instancia podría ser que el número que fue pasado al registro AL fue un número diferente de 0, por lo que nuestro salto no es tomado, ya que ahí lo que se quiere es que el registro AL sea igual a 0, por lo que nuestra predicción de salto no tomado fue correcta y el cauce puede seguir ejecutando instrucción por instrucción hasta acabar. Vemos que este sería en nuestro caso deseado, donde los saltos no son tomados. Pero ahora, ¿qué pasa si en la instrucción 2, que fue para ver el CMP, ese AL activara la bandera de flags donde AL no es igual a 0? Pues entonces las instrucciones las instrucciones que se realizaron después del salto, la que son la I4 y la I5, serían tachadas y eliminadas del cauce, lo cual tendría una penalización de un ciclo de reloj, para después continuar con lo que no más es la instrucción. Después de la etiqueta fin solo hay una instrucción 6, en este caso podría ser, y esa instrucción 6 es la que se sigue ejecutando para terminar lo que es nuestra predicción de salto con los saltos no tomados. Bien, ahora después de esto
veremos los saltos tomados, los cuales son que ante una instrucción de salto siempre se elige la instrucción de destino del salto. Y si en dado caso que el salto no se dé, se vacía lo que es el cauce y se captura la instrucción siguiente. Si en alguna instrucción hay un fallo, el cauce se detiene hasta resolver el salto. Esto, según estudios, más del 50% de los saltos son realizados, pero no obstante, con esta técnica es mucho más probable que se caiga en fallos. Esta con la complejidad que se tiene es una complejidad media, al igual que su eficacia. Veremos un pequeño ejemplo donde de igual manera tenemos nuestra segmentación en 6. En el primer ciclo aparece la instrucción número 1 en la captación de instrucción. Vemos que corresponde a una suma del registro CL, se le suma 1. Luego aparece la instrucción 2, que es la comparación de CL con el número 3. Y la instrucción 1 avanza en el cauce a la decodificación. La instrucción número 3 aparece que es la bandera, el salto condicional a una etiqueta suma. La instrucción número 2 avanza en la decodificación. La instrucción número 1 avanza en el cálculo de operandos. Vemos que en el ciclo número 4 es donde se toma lo que es el destino del salto en vez de la instrucción siguiente, ya que se supone que el salto será tomado. Entonces sigue avanzando lo que es el cauce y la instrucción 1 aparece hasta lo que es la captación de operandos. Vemos que la instrucción 2 todavía no puede ser realizada, ya que para la instrucción 2 se necesita lo que es el registro CL, que todavía se está ejecutando, se está utilizando en una ejecución. Vemos que aparece una burbuja y el cauce se bloquea. Después de resolver este inconveniente, ahora sí es donde la instrucción 2 se puede ejecutar, ya que se puede hacer la comparación. Vemos que de igual manera el salto todavía no puede ser ejecutado porque se tiene que resolver ese inconveniente del CMP. De ahí, cuando se resuelve el inconveniente, ya podemos ejecutar lo que es nuestra instrucción de salto. Vemos que aquí se realiza el bucle, lo que corresponde a una instrucción de ciclo for. Vemos que aquí aparece el mismo ciclo de instrucciones y así sucesivamente iría tomando cada salto hasta llegar a la condición que lo rompe. Ese sería nuestro caso adecuado. Ahora, de esta manera, cuando la condición llega a fallar y el salto no será producido, lo que se realiza es lo que ya se dijo, se vacía el cauce de instrucciones de las cuales fueron adelantadas. Con las que se están marcando con X son las que se vacían. Y así sucesivamente hasta que ya la ejecución es terminada y lo que sigue es encontrar la captación de la siguiente instrucción, como se dijo anteriormente, y las instrucciones que le siguen, en este caso solo es una, se van a seguir operando en el cauce de la misma manera hasta acabar el programa. Esta es la manera de cómo se predicen los saltos estáticamente. Estas dos formas son combinadas y así se pueden realizar las predicciones adecuadas. Bien, ahora le toca el turno a las predicciones dinámicas, las cuales recordaremos que son hechas en el momento de ejecución del programa y se basa en información conocida que va recopilando durante el tiempo de ejecución. Para estas predicciones dinámicas se utiliza dos estructuras necesarias. La primera de ellas se le conoce como Branch History Table o BHT, que es una tabla donde se guarda información sobre las últimas ejecuciones de los saltos, y esta información se refiere a si el salto ha sido efectivo o no, y a partir de esta información se predice si el siguiente salto será tomado o no será tomado.
La segunda estructura es la Branch Tiger Address Cache, BTAC, que es una tabla donde se almacena la dirección de destino de los últimos saltos ejecutados. De esta manera, cuando un salto es predicho como tomado, se mira si está en esta tabla y si es así, se obtiene la dirección de destino de ella. Así se puede calcular rápidamente la dirección destino, incluso en los saltos indirectos. Entonces, la base de la mayoría de los predictores dinámicos es el llamado Branch Tiger Buffer, que esto es una combinación de las dos estructuras antes mencionadas, la BTAC y la BHT, donde cada entrada contiene bits necesarios para realizar la predicción efectiva, así como la posible dirección de destino. Pero a partir de esta estructura se han ido diseñando los distintos predictores, desde el más sencillo, que es donde para cada salto guarda unos bits de información sobre su historia más reciente, hasta los más complicados que usan dos niveles de predicción. Últimamente también se están proponiendo predictores híbridos que combinan técnicas estáticas y dinámicas a la vez, o escogiendo en cada momento la salida del que se cree que es la mejor, es decir, el que lleva más aciertos hasta entonces. Un aspecto a considerar es la influencia de los fallos de predicción en el rendimiento de los procesadores. Debido a esto, pueden haber dos penalizaciones en estos predictorios dinámicos. La primera es conocida como Misfetch Penalty y la segunda es como Mispredict Penalty. En la primera, el Misfetch Penalty, los procesadores, para mantener el rendimiento en cada ciclo, hacen el fetch de las instrucciones en la caché de instrucciones, y es donde si aparece una instrucción de salto y la predicción de salto tomada se hace en la etapa de codificación, las instrucciones leídas de la caché de instrucciones en ese ciclo y en el anterior no son válidas y han de ser descartadas, y esto provoca que se introduzca una burbuja en el procesador. Para la segunda, la Mispredict Penalty, de la misma manera. Cuando una instrucción de salto es ejecutada en su unidad funcional, se comprueba si la predicción realizada anterior ha sido correcta. Si ha habido un fallo en la predicción, el procesador deberá realizar un vaciado del cauce, quitando todas las instrucciones del camino incorrecto pendientes de ser ejecutadas, y restaurando así el estado de los registros como estaba antes de predecir el salto. A su vez deberá realizar el fetch de las instrucciones del camino correcto. Esto se supone que es una degradación importante en el rendimiento del procesador, ya que al vaciarse el cauce se introduce una nueva burbuja en él. Para comparar estas distintas arquitecturas de predicción de salto se necesitan medidas que nos indiquen el rendimiento. La más sencilla de estas es el porcentaje de saltos que han sido bien predichos. Esto se refiere a la precisión de aciertos que ha tenido cada predicción. La más complicada se basa en el Mixed Fetch Penalty y en el Mixed Prediction Penalty. También nos dice que otro punto en tener en cuenta en las estructuras de predicción dinámica que guardan información referente a la ejecución de los saltos es el comportamiento de los mismos y su frecuencia de ejecución. ¿Esto a qué se debe? Ya que no es lo mismo tener pocos saltos que se ejecutan muchas veces, como en programas que se tienen muchos bucles, que muchos saltos que se ejecutan pocas veces, y este último es más difícil de analizar. Ahora veremos uno de estos métodos predictorios dinámicos de los que se forman con las estructuras anteriores. El primero se conoce como Branch Target Buffer o BTB, el cual es una pequeña memoria asociativa que guarda las direcciones de los últimos saltos ejecutados, así como su destino. A su vez guarda información que permite predecir si el salto será tomado o no. En la etapa del fetch se mira si la dirección de la instrucción está en el BTB. Si es así, se miran los bits de predicción y se decide si el salto ha de ser tomado o no. Si el salto no es tomado
o la dirección no está en el BTB, en el siguiente ciclo se hace el fetch de la siguiente instrucción en orden. Pero si el salto es tomado, en el siguiente ciclo se hace el fetch del nuevo camino de ejecución. Entonces, como entendimos, la BTB almacena la dirección de destino de los últimos saltos tomados y los bits de producción que serán utilizados. Vemos aquí una pequeña representación de lo que es esa memoria. La primera columna correspondería a lo que son la dirección de la instrucción de salto. De ahí vemos que la segunda sería lo que son los bits de predicción, los cuales se utilizan como la lógica de predicción. Y la tercera columna sería la dirección de destino del salto. Y con estos en conjunto se obtiene lo que es la dirección de la siguiente instrucción. Pero bueno, ahora vemos que el método más utilizado para este BTB es un contador saturado de 2 bits. Que a lo que se refiere con saturado, pues quiere decir que cuando está en su valor máximo y lo incrementamos no pasa a ser 0, sino que se queda igual. A su vez, cuando el contador tiene valor de 0 y se decrementa, su valor continúa siendo 0. Pero, ¿cómo es el mecanismo de funcionamiento? Pues en primera instancia, cada vez que se tiene que hacer una predicción, se mira el bit de más peso para decir si el salto es tomado o no. Después, una vez que el salto es ejecutado, se actualiza la información del contador de tal manera que si el salto ha sido tomado, se incrementa y si el salto no ha sido tomado, se decrementa. Después, cuando nos dice que cuando el salto es ejecutado, el procesador debe comprobar si la dirección previamente predicha es la correcta o no. Es decir, ha de comprobar si el salto es tomado y la dirección de destino que estaba en el BTB es la correcta. Lo que normalmente la dirección será correcta, ya que mayoría de los saltos tienen siempre la misma dirección de destino, pero hay un tipo de instrucción la cual puede cambiar de dirección diferente, la cual sería una dirección de retorno. ¿A esto qué se refiere? Pues cuando el procesador se encuentra en una llamada o subrutina, guarda en un pequeño mecanismo llamado return stack la dirección de retorno, y cuando el predictor detecta que la instrucción de salto es un return o retorno, en vez de escoger la dirección de destino del BTB, lo que hace es que desapila del return stack esa dirección de retorno, por lo cual así evitamos ese conflicto. Pues en este método predictorio el BTB es una buena estructura de predicción de saltos, ya que aunque no se consigue un porcentaje de aciertos espectaculares, su costo en hardware es poco comparado con otros predictores, por lo que es una buena manera de implementación para predecir los saltos dinámicos. Bueno, ahora es turno de los predictores basados en 2 niveles de historia. Pues por la importancia de la predicción de saltos que se tiene en el diseño de las computadoras, los aciertos que se esperaban con la implementación del BTB anteriormente descrito no son lo suficientes para las necesidades de los procesadores, por lo que se han propuesto estos tipos de predictores que son basados en 2 niveles de historia, y estos 2 niveles son que en un primer nivel recogen la historia de los n últimos saltos ejecutados o de las n últimas ejecuciones de un salto concreto, y en el segundo nivel se indexa una tabla de patrones que en cada entrada guarda una máquina de estados que es normalmente codificada en 2 bits, con lo que se decide si el salto será tomado o no. Y para una primera aproximación a este tipo de predictores
es que se basa en dos estructuras principales, una conocida como Branch History Register Table o BHRT y la Branch History Partner Table, que BHPT es sus siglas. Estas dos conforman lo que es un predictor en dos niveles de historia. Si bien vemos aquí un ejemplo de ello, podemos decir que la BHRT o Branch History Register Table es una tabla que contiene un registro de historia de m bits para cada salto. Este registro es de desplazamiento y almacena la historia de las m últimas ejecuciones de dicho salto. Y pues un ejemplo para este registro sería que, considerando un salto cualquiera y tomando como la sigla T como si fue tomado y N como si no fue tomado, se tiene un comportamiento de las 5 últimas ejecuciones escrito aquí: T, N, T, T, N, o tomado, no tomado, 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 no tomado. Y entonces su registro de historia correspondiente sería la codificación de 10110. Y bien, a esta codificación binaria se le llama un patrón de comportamiento o patrón solamente. Y pues por otra parte tenemos la Branch History Partner Table, la BHPT, que es una tabla de 2 a la m entradas, que es indexada por el registro de historia, que también es conocido como patrón, como se dijo antes. Y en esta tabla se guarda la historia de las últimas ejecuciones de todos los saltos que tienen un mismo patrón, representado por el registro de historia. Entonces, en su ejecución, cuando se llega a un nuevo salto, como en este caso B subíndice I, se obtiene su registro de la historia de la BHRT, el contenido del cual es utilizado para indexar la Partner Table, obteniendo así la información SC, que es la historia de la ejecución que es la historia de la ejecución siguiente del salto cuando tenía el patrón dado por el registro de historia. Entonces, sobre estos bits se aplica la función de predicción ZC, la cual nos dice si el salto será tomado o no. Esto se combina con la lógica para combinar máquina de estados. Bueno, entonces después de que el salto es ejecutado, se va a actualizar el registro de historia del mismo, colocando el resultado RIC en el bit de menos peso del registro, desplazando una posición hacia la izquierda. Es decir, el resultado del salto llegará a nuestro registro de la historia del salto, desplazando estos bits una posición a la izquierda y colocando el nuevo bit, ya sea 0 o 1, en la posición de menos peso. Y a su vez la entrada correspondiente en la Partner Table es actualizada, es decir, esta entrada es la SC más 1, mediante una función D que tiene como entradas la ejecución del salto RIC y del estado anterior SC. Esta dicha función puede ser un contador up-down de 2 bits que se incrementa cada vez que el salto es tomado y se decrementa cuando el salto no es tomado. Entonces, para realizar la predicción se puede escoger el bit de más peso, que indicará si el salto es efectivo o no. Bien, este sería como que el funcionamiento principal de lo que es este predictor de 2 niveles de historia. Pero hay 2 aspectos importantes a la hora de implementar este método, y es el grado de asociatividad de la tabla de registros de historia, así como la longitud en bits de cada registro. Para esto se han estudiado 2 modelos de asociatividad. Uno es empleando una tabla hash, y la cual se accede con unos cuantos bits de dirección de la instrucción de salto. Y esta tabla no contiene etiquetas, por lo que todos los saltos que tengan los mismos bits que sirven para indexar la tabla compartirán información. Y la otra es la tabla
de n asociativa. También se han hecho muchos estudios sobre qué pasa con esto, cuál nos daría la mayor efectividad, pero en longitud de los registros es obvio que en cuanto más grande sea el registro de historia, más precisión puede conseguir en las predicciones. Entonces, conjuntamente estos se han hecho las pruebas y pues como conclusión han salido que con una tabla de 502 entradas asociativa en grado 4 se consigue un 97% de aciertos en simulaciones. Y para conseguir una predicción igual del 97% es necesario un registro de historia global de 24 bits para tener ese éxito esperado. A partir de esto han aparecido diferentes adaptaciones del esquema donde básicamente se varía el número de registros de historia y tabla de patrones, ya que se afirma que el camino tomado por un solo salto no solo depende de su propia historia, sino que también depende de la historia de los otros saltos, y por lo tanto se propone un método en el que se usa la correlación entre saltos. Y la diferencia con el modelo anterior es que en este método de correlación solo encontramos un registro de historia y que se utiliza más de una tabla de patrones, a diferencia de una sola tabla que se utiliza en el esquema anterior. Y aquí el registro de historia de longitud n sirve para elegir una de las 2 a la n tabla de patrones creadas, las cuales son indexadas con la dirección del salto. Si vemos aquí hay un ejemplo donde se usa un registro de historia de 2 bits y cada entrada de tabla de patrones tiene 2 bits de predicción, como por ejemplo un contador up-down de 2 bits. Aquí vemos que solo hay un registro de historia, pero hay 4 tablas con las cuales se puede predecir los saltos. También a esto han aparecido esquemas en los que los saltos eran divididos en conjuntos y se asignan un registro de historia a cada conjunto, utilizando los bits de menos peso de la dirección de la instrucción de salto para elegir el correspondiente registro de historia. Y así sucesivamente también fueron variando las tablas de patrones, que son de una manera más global para utilizar más de una. Y pues con esto se fue creando una nomenclatura de los esquemas con 2 niveles de predicción, ya que así pueden ser clasificados con mayor facilidad. Las 2 primeras letras describen la estructura de registros de historia, siendo un registro de historia global las que tienen las letras GA, un registro de historia por cada salto las que tienen las letras PA, y un registro de historia para cada conjunto de salto serían las SA. Después de eso, la última letra describe la estructura de la tabla de patrones, donde se ocupa tabla de patrones global, donde la nomenclatura es G, una tabla de patrones por cada salto, cuando la nomenclatura es P, y una tabla de patrones para cada conjunto de saltos, cuando la nomenclatura es S. Y el coste de cada uno de estos esquemas que se puede utilizar se define por la última columna de esta tabla, donde K representa el número de bits que tienen los registros de historia, B representa el número de entradas en la tabla de registros de historia, P es el número de tablas de patrones y S es el número de conjuntos de salto. Así podemos ver que para estos modelos de predictorios de 2 niveles existen muchos esquemas o muchos modelos que pueden ser utilizados, siempre con estas mismas 3 características, que puede ser una historia global, una historia por cada salto o un registro de historia por cada conjunto de saltos, y así varían el número de tablas que se pueden utilizar, su coste en hardware y todo lo que está planteado, y cada una pues tiene su cierto grado de eficacia disponible. Entrando a un tercer método de predicción de saltos,
aparece como una alternativa para el Branch Trigger Buffer. Ahora el método conocido como siguiente línea de caché o Next Cache Line at Set. Este predictor Next Cache Line at Set o NLS nos da un puntero a la caché de instrucciones indicando dónde se encuentra la instrucción destino. Para este se han propuesto varios métodos. Uno de los más sencillos es en el que cada línea de caché se añade información sobre la línea de caché que viene a continuación si el salto es tomado, la instrucción de destino dentro de la nueva línea de caché y también qué posición ocupa el salto dentro de la línea actual, de tal manera que las instrucciones situadas a continuación no deben ser ejecutadas. También existen más complejos donde la línea de destino también depende del tipo de salto. Si es un retorno de subrutina, se lee de la return stack y donde utilizan el método de dos niveles para hacer la predicción. De este último se tiene esta representación donde vemos que, como se dijo, aparece la predicción de dos niveles y el return stack, así como un lugar de la NLS donde se puede ver el tipo de salto, conjunto o línea que estamos viendo. Ahora su ejecución empieza cuando el procesador detecte una instrucción de salto en la etapa del fetch con los bits de menos peso de la dirección de la instrucción. Con esto se accede a la entrada correspondiente de la NLS. Después se mira el campo de tipo de instrucción de salto para poder escoger entre todas las posibles direcciones de destino, ya sea prediciéndola o yendo a la return stack para sacarla. Como aquí dice, si es un retorno de subrutina, se le da de la return stack, y si es un salto incondicional o condicional, se le da de la entrada correspondientes de la NLS. Y en el caso de los saltos condicionales también se accederá al predictor de dos niveles para saber si el salto será tomado o no. Y si no fuera tomado, la siguiente instrucción a ejecutar sería la actual más el número de instrucciones que se lee en la etapa del fetch. Como vemos aquí, si no fue tomado, aquí es donde se realizará esa suma con el número de instrucciones actuales para poder decir cuál es la siguiente línea de caché a leer. Bien, de ahí las entradas de la NLS son actualizadas después que las instrucciones son decodificadas y el tipo de salto y destino es resuelto. De ahí solo se modifican los campos de conjunto y línea en los saltos tomados, mientras que el campo tipo de salto es escrito para todos los saltos. Es así como trabaja lo que es la NLS Table, que implementa una return stack, una predicción de dos niveles y la NLS. De estos se distinguen dos tipos, la ya mencionada NLS Table o NLS Caché, la cual esta última incorpora los bits de predicción a la caché, pudiendo predecir dos saltos por cada línea de caché. Para ellos una línea son 8 instrucciones. Entre estas dos hay ventajas y desventajas. En la NLS Caché podemos tener que se pueden encontrar líneas sin saltos y por lo tanto desperdiciar predictores. Por otra parte, en la NLS Table indexea la tabla de predicción desacoplada con los bits de menos peso de la instrucción de salto. De ahí, del otro lado de la NLS Caché, cuando hay un reemplazo de la línea de caché, se descarta toda la información sobre las predicciones. Pero en esta ahí está el inconveniente que su tamaño es mayor, por lo que su diseño es más costoso. Y la desventaja de la NLS Table es que se pueden encontrar diversos saltos que colisionen sobre la misma entrada del predictor y por lo tanto hay una interferencia entre saltos. También se han hecho comparaciones entre estas dos, la NLS Caché y la NLS Table, donde se tiene en cuenta que la NLS Table es mejor, teniendo en cuenta además que la NLS Caché aumenta el número de predictores linealmente respecto al tamaño de la caché, lo que lo hace un modelo poco escalable. Y también de esta manera se han hecho estudios
con la BTB y la NLS Table, donde los estudios demuestran que la NLS Table mejora el rendimiento de la BTB para estructuras que tienen el mismo coste de hardware. Aquí se compararon una BTB de 128 entradas y una NLS con 1024 entradas, y esta NLS mejoró el rendimiento de la BTB ocupada. En un cuarto esquema de predicción de saltos nos encontramos los predictores basados en el camino recorrido. Estos esquemas de igual forma son en predicción en dos niveles, con la diferencia que en el primer nivel no se guarda la historia de los últimos saltos ejecutados, sino el camino por donde ha ido pasando la ejecución. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en un diagrama de bloques, donde tenemos un camino ACD con un patrón TT, es decir, de ese camino recorrido ha sido tomado el salto hasta llegar al bloque D, donde tiene una probabilidad de igual tomar el salto de un 33%. Y se tiene un camino BCD, donde igual tiene el mismo patrón de ser tomado y tomado, pero con una probabilidad de que en el bloque D igual sea tomado el salto con una probabilidad de 89%. Entonces, en este ejemplo, la salida del bloque básico D no depende tanto de la historia de los últimos saltos ejecutados, sino depende del camino recorrido. Entonces, por lo tanto, si se hubiera utilizado registros de historia sobre el salto de salida del bloque básico D, frecuentemente se habrá hecho una predicción errónea. Sin embargo, si se guarda la información del camino recorrido, es decir, de los bloques básicos ejecutados anteriormente, se tendrá una predicción más precisa de la ejecución del salto de la salida del bloque D. Esto, a ser pasado a un esquema ya de predicción, se puede tener como un esquema de predicción dinámica con un esquema de hardware similar al de los predictores basados en historia de saltos, solo que la diferencia radica en que el esquema del registro de historia que guarda la ejecución de los últimos saltos, de los últimos P saltos, es reemplazado por un registro que guarda el camino recorrido G, un camino que puede ser G bit path history regist, es decir, los últimos P bloques básicos recorridos. Aquí vemos, este sería el registro de historia de camino que fue cambiado por el registro que es el sustituto del registro de historial de camino. Y su funcionamiento de este esquema predictorio es que el registro de desplazamiento, que es compuesto por varias filas de bits, es actualizado con unos cuantos bits de la dirección de destino del salto. Y estos son los suficientes para indicar el bloque básico al cual pertenece. Con este registro se elige una de las tablas de patrones de donde se extrae la información. Esto es igual de un modo de contador saturado up-down, que nos permite realizar la predicción. Ya se sabe que se incrementa cuando se toma el salto y se decrementa cuando no se toma. Es decir, de esta dirección de destino se une a unos bits a este registro de historia de camino, a estos bloques, y esto nos ayudan para elegir qué tabla de predictores será tomada para elegir la dirección de destino del salto. Entonces, aquí en este esquema también se encuentran inconvenientes, como que al no poder utilizar todos los bits que quisiéramos para guardar el camino por problemas de hardware, se puede encontrar casos en los que no se podrá distinguir dos caminos distintos que nos conducen a un mismo salto. Dejando al lado de esto, se han comparado dos esquemas, el que es el basado en historia de los saltos y los que son el basado en camino recorrido. Pues es más utilizado el esquema basado en el camino recorrido en aplicaciones comerciales, ya que es con un comportamiento irregular de los saltos. Mientras que el esquema basado en patrón de historia son más para aplicaciones científicas. Esa es la diferencia entre estos dos tipos de predictores de saltos dinámicos.
una vez analizado todos estos predictores anteriores, se, se llega a que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Así que si se pudiera combinar su uso, podríamos sacar partido de sus características y conseguir una mayor precisión en la predicción. Con esto se surge lo que son los predictores híbridos, ya que su esquema consiste en un conjunto de predictores y un mecanismo de selección entre ellos. Es decir, para cada salto todos los predictores realizan su predicción y el selector elige el que hasta entonces haya tenido mejores resultados. El primer esquema propuesto para un predictor híbrido fue por McFarlane, y la propuesta es utilizar dos predictores y una tabla de contadores saturados up-down de 2 bits que sería indexada por la dirección de la instrucción de salto. Aquí vemos el ejemplo de cómo sería compuesto este esquema de predictor, con la dirección de la instrucción, los contadores y la forma de cómo seleccionaría cada predictor. Aquí cada contador sería el encargado de seleccionar el predictor adecuado para cada salto, basándose en los aciertos o fallos que han tenido los predictores hasta entonces. Si en la última predicción del salto P1 y P2 fallaron, el contador no cambiaría. Y si en cambio P1 falló pero P2 acertó, el contador es decrementado. Si P1 acertó y P2 falló, el contador se incrementa. Y por último, si los dos aciertan, el contador no se toca. Con esto vemos que con el bit de más peso, el contador se elige P1 si vale 1 o P2 si vale 0, ya que el contador tiene un número alto si significa que P1, el predictor 1, ha acertado 9 veces y P2 se elige por ya si es un número bajo, ya que P2 ha acertado más veces que P1. Esto lo podemos tener desde estas reglas, ya que si P1 falló y P2 acertó, el contador decrementa, es decir, el número se hace más pequeño. Y si P1 acertó y P2 falló, el contador incrementa, o sea, se hace un número más grande. Ya por eso utilizamos el bit de mayor peso del contador. Con esto debemos de saber que para elegir qué productores utilizar, se debe analizar mucho. McFinn en su trabajo dijo que es mejor utilizar un predictor de historia local como un BTB junto a otro basado en el historial global como el G-Sharp, y con este sistema ha llegado a conseguir un 98.1% de aciertos en sus predicciones en simulaciones que ha tenido. Después de esto han surgido otras propuestas de predictores híbridos, como este esquema presentado, que es un selector de 2 niveles. Entonces, en este esquema, el mecanismo de selección de los predictores propone una técnica llamada algoritmo de selección del predictor de salto de 2 niveles, en el cual en el primer nivel, a partir de la dirección de salto y de su registro de historia, se elige una de las entradas del segundo nivel, que es una tabla de contadores, que selecciona la estructura de predicción que se quiere usar para ese salto en función del que mejor comportamiento está teniendo hasta entonces. Vemos que aquí en estos niveles hacen uso también de una tabla hash. Entonces, aquí hay un inconveniente, el cual son los cambios de contexto, que son un elemento importante a la hora de estudiar las diversas técnicas de predicción de salto, ya que provocan una bajada en el porcentaje de aciertos, debido a que cada cambio de contexto se puede hacer un vaciado de las diversas estructuras usadas para hacer la predicción, por lo tanto se pierde toda la historia guardada. Entonces, a la hora de escoger los predictores, se ha tenido en cuenta esta pérdida de rendimiento. Por ello, se han combinado el uso de predictores capaces de almacenar mucha historia, pero ineficientes cuando se hace el cambio de contexto debido a que se pierde toda la historia al vaciarse las estructuras. Con predictores estáticos y dinámicos con poca historia, serán eficaces en los momentos de cambio de contexto. Entonces, los predictores usados para esto, pues son en la rama de los estáticos. Se puede utilizar un
un predictor de siempre tomado, que predicen todos los saltos como tomados. O el LOP, basado en un profiling, donde la predicción de la salida de los bucles se basa en el número de iteraciones que ha realizado el bucle en las ejecuciones anteriores. Del otro lado, en la parte de los predictores dinámicos, se puede usar un 2BC, que es una tabla de 2 kilos de entrada con contadores de 2 bits, o un GAS-S, el cual es un predictor de 2 niveles con un registro global de m bits y n tablas de patrones. También se puede usar el GESHAR, que es una modificación hecha por McFlynn de los predictores de 2 niveles que usan una historia global. También está el PSHAR, que es una modificación del predictor de 2 niveles que usa un registro de historia por dirección. Tiene una tabla de 2 kilos de registros de historia y como en el GESHAR se realiza una operación XOR del registro de historia con la dirección del salto para indexar la tabla de patrones. Entonces también hay que tomar en cuenta que existen los predictores multihíbridos, los cuales mejoran el rendimiento de un predictor híbrido. Esto es una de las principales ventajas del predictor multihíbrido es la combinación de predictores que tienen comportamiento distinto según la cantidad de la historia almacenada. Y esto es importante cuando se tiene en cuenta los cambios de contexto, ya que el vaciado de las tablas hace perder toda la información, toda la historia almacenada, y es donde los predictores que no están basados en una gran cantidad de historia obtienen un mejor rendimiento. Ahora, sabiendo todo esto de los predictores estáticos y dinámicos, así como los híbridos, podemos ver la predicción de saltos en los procesadores actuales. Los procesadores actuales pueden utilizar, están utilizando las técnicas siguientes de predicción. El MIPS R8000 o TFP implementa un sistema de predicción de saltos similar al NLS de Calder y Grunwald. Y el MIPS R10000 implementa una tabla de 512 contenedores de 2 bits. El HP PA8000 permite el uso de predicción estática o dinámica con un bit extra de control en el TLB que selecciona el tipo de predicción que se utilizará, es decir, este utiliza un predictor híbrido. Ahora el Alpha 21164 implementa una estructura de predicción de saltos dinámica con una estructura de 2048 contadores UPDOM saturados, indexados con los bits de menos peso del programa Counter. El AMD K5 implementa un sistema de predicción insertado en la caché de instrucciones o iCaché. Y en SUL UltraSpark 1 tiene una estructura de predicción de saltos incorporadas en la caché de instrucciones, similar al que usa el AMD K5. Y bien, pues esto sería el tema de predicción de saltos. Hasta pronto.